Hermanos, nuevamente buenas noches. Dios los bendiga a todos. En esta ocasión estaremos continuando con el estudio, la primera carta de Pedro. El capítulo número 3 es donde nos quedamos la ocasión anterior, la semana pasada, y estaremos dando lectura, hermanos, a algunos versículos para continuar la clase. Hemos hablado, hermanos, mucho acerca de la sujeción y Pedro lo ha venido manejando en el sentido de que mantengamos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Y aquí estamos hablando de que los gentiles son todos aquellos que todavía no escuchan el Evangelio, todavía no obedecen el Evangelio y pues están viviendo, ¿verdad?, de acuerdo a su propia mente, a sus propios deseos y están ignorando la voluntad de Dios. Es como Pedro lo estaba mencionando. Hablando acerca de la sujeción, nos pidió Pedro que nos sujetáramos a las autoridades, a los gobiernos. Habló de que los siervos se deben sujetar a los amos terrenales y habló de que las esposas se deben sujetar a los maridos en el hogar con el propósito de que los que no creen sean ganados por la buena conducta de ellas, porque es donde nosotros debemos mantener nuestra buena conducta. Habló acerca de los maridos que deben de ser amorosos, tratar a las esposas como vaso frágil, ¿verdad? Y eso nos habla de una relación con Dios, dice, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, Pedro, hermanos, continuando la línea de la sujeción y hablando un poco acerca de la buena conciencia, de la clase pasada hablamos que resume todo, dice finalmente, sé todos de un mismo sentir y da una lista de atributos, de virtudes que debemos manejar nosotros como cristianos, que deben ser cosas permanentes en nosotros. En este verso 2, hermanos, que es donde nosotros estamos continuando, eh, Pedro había citado desde el verso 10, 11 y 12 el Salmo 34. El Salmo 34 del verso 12 en adelante, que todavía es fragmento del Salmo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y dice aquí, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí todavía está cerrando Pedro la idea principal, hermanos, de que el cristiano le va a tocar sufrir. A nosotros como cristianos nos va a tocar sufrir todavía, hermanos. Estamos hablando de los hermanos que estaban siendo esparcidos y dispersos por diferentes lugares, que ellos en ese momento se encontraban sin patria fija, sin morada fija, a causa de las persecuciones que había. Y pues bueno, aquí Pedro continúa la idea de que nos va a continuar el sufrimiento, hermano. Y es una línea que se va a mantener constante hasta el capítulo 4. Todo el capítulo, de lo que queda del capítulo 3 y lo que vamos a ver del capítulo 4, vamos a hablar del sufrimiento como cristianos. Y esta parte es importante, como cristianos, porque mucha gente, toda la gente padecemos, toda la gente tenemos problemas, cristianos y no cristianos, pero sufrir por causa de la justicia es algo muy importante de lo que Pedro quiere mencionarnos y quiere enseñarnos, hermanos, en estos versículos a través de esta carta que está escribiendo para la Iglesia Universal. En Hebreos capítulo 4, hermanos, en el verso número 13, escribe el autor, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Muchas veces, hermanos, como cristianos, pareciera ser que pensamos que los ojos del Señor no nos están viendo. En ocasiones, hermanos, ante el constante sufrimiento que se vive, pareciera ser que los oídos del Señor no están atentos a nuestras oraciones. Pero una cosa dice Pedro, los ojos del Señor están, fíjense cómo dice aquí, están sobre los justos, sobre aquellos que están practicando la justicia, y eso debiéramos ser nosotros. Cuando el Señor Jesucristo habló acerca de los afanes de la vida, dijo, buscad primeramente qué cosa, el reino de Dios y su justicia.
Por eso aquí la de Pedro nos está diciendo, los ojos del Señor están sobre los justos. Y esto viene desde los Salmos, hermanos. Pero también sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Nuestro hermano Luis dice una frase que me gusta mucho. Dice, antes de que nosotros le pidamos, el Señor ya sabe, ¿verdad? Eso es algo que nos enseña la Biblia y nuestro hermano tiene muy grabado en su mente. Y así es, hermano. Pero también hay una cosa ciertísima. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, aquellos que tienden lazo de persecución al cristiano, aquellos que tienen esa malicia para hacer batallar, para hacer sufrir al cristiano. Y no es solamente, hermanos, al sufrimiento que tenemos hoy en día. Estamos hablando de cristianos perseguidos, estamos hablando de cristianos maltratados, estamos cristianos que se está entrando a su casa y los están sacando, metiéndolos en cárceles. Acuérdense de lo que hacía Saulo de Tarso antes de convertirse en Pablo. Tenía autoridad de los principales para entrar casa por casa. Estamos hablando, hermanos, de que esta carta que nos está escribiendo Pedro fue dirigida a los hermanos que estaban expatriados y estaban dispersos y que se encontraban por diferentes regiones de Asia. Los ojos del Señor, hermano, ven a todos aquellos que están causando persecución en contra del cristiano. Y dice aquí, está contra aquellos que hacen el mal. Si hay algo, hermanos, que nosotros debemos de tener seguro, es que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre eterno que está en los cielos, está ahí para nosotros. Hermano Luis, ¿me ayudas con la lectura de Isaías 59:1? ¿Está en pantalla? Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Gracias, hermano. El profeta Isaías, hermanos, hablándole al pueblo de Israel. No se ha cortado la mano de Jehová, no se ha hecho corta, no ha quitado su mano para salvarnos. El Señor no ha quitado su mano para ayudarnos. Y su oído no se ha grabado para no escuchar lo que nosotros tenemos para pedirle. Su oído está atento, su oído está dispuesto, es lo que está diciendo el salmista, hermanos. Y si estamos padeciendo, hermanos, como cristianos, encomendemos la causa ¿a quién? Aquel que juzga justamente. Porque aquí Pedro está hablando acerca de la justicia. Los ojos del Señor están sobre los justos. Romanos, Pablo cuando escribe a los hermanos allá en Roma, en el capítulo 12, en el verso 19, habla acerca de cuando le va mal al cristiano, cuando tratan mal al Hijo de Dios. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad que lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas son palabras de Dios, hermano. El rostro del Señor está contra aquellos que persiguen a los cristianos. Está contra aquellos que están poniendo lazo de engaño para nosotros. Aquellos que quieren vernos, hermanos, derribados, aquellos que quieren vernos, que nosotros abandonemos la fe que tenemos, que se quite de nuestro rostro, hermanos, el gozo de ser cristianos, a pesar de la adversidad, porque mucha gente no entiende por qué el cristiano sufre, por qué el cristiano está pasando por cosas difíciles, pérdidas económicas, pérdidas de seres queridos, escasez de salud, pruebas, hermanos, de diversas, lo llama la Biblia, y aún el cristiano tiene el ánimo de levantar una oración para dar gracias a Dios por lo que nos está dando. Porque aún, hermanos, dentro de lo que el Señor nos permite que nos suceda, nos está cuidando de algo. Acuérdense el sufrimiento que pasó el siervo Job y el beneficio que le trajo todo eso. Mejoró su relación con Dios. Eso, hermanos, debe pasar en nuestra vida como cristianos.
ante el sufrimiento. Lo que Pedro está diciendo aquí al citar el Salmo 34, hermanos, nos está diciendo, hermanos, esas promesas de Dios no vienen de ahorita. Esas promesas de Dios vienen desde siempre y también son para nosotros. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que, hermanos, no desfallezcamos ante el sufrimiento, ante el dolor. No abandonemos nuestra fe, porque con esas palabras, aunque habla mucho del sufrimiento, Pedro quiere y tiene el propósito de animarnos. Por eso en el verso número 3 escribe esta pregunta retórica y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién? Hay mucha gente, hermanos, que puede hacernos daño físicamente, que puede lastimarnos, que puede herirnos, pero dice aquí Pedro, a través de esta pregunta, que Dios está con nosotros, hermano. Le voy a pedir a nuestro hermano Refugio si me ayuda con la lectura, las sugerencias desde el 3:9. La sugerencia de 3:9 es que los lectores de Pedro habían sufrido el insulto y el mal. Había citado Salmos 34 para instarles a llevar vidas piadosas de cara al mal que sufrían. Sin embargo, el Salmo plantea sus propias preguntas. Invita a los lectores de Pedro a preguntar, si Dios está de nuestra parte, ¿por qué estamos sufriendo de esta manera? Y muchas gracias, hermano. Y muchas veces pudiera ser una pregunta común, ¿verdad? He escuchado a muchos cristianos decir, ¿por qué a mí? Y la pregunta correcta sería, ¿y por qué no? Si hubo un hombre justo en esta tierra, ¿quién fue, hermanos? Jesucristo, ¿verdad? ¿Y sufrió? ¿Por qué Jesucristo, si seguía la justicia, por qué Jesucristo, si amaba al Padre, guardaba su palabra, le tocó sufrir? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no sufrir? Pedro, desde el versículo 9, mencionó, hermanos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Si nos llenamos nuestra mente, hermanos, de este pensamiento, que no debemos devolver mal por mal, es que me miró feo, es que me dijo, es que me insultó, es que se burló de mí, me voy a burlar yo de él. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos, hermanos, que aquella ley que era de ojo por ojo y diente por diente, ya se acabó. El Señor Jesucristo vino a enseñarnos a amar a quién, a los que nos aman solamente, vino a enseñarnos a amar al enemigo, porque de esa manera vamos a mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Así como nos sujetamos a los gobiernos y autoridades, así como el siervo se sujeta al amo, si lo trato mal, ¿por qué me obedece? Si lo trato mal, ¿por qué actúa de buena gana? Así la esposa se sujeta al esposo. Bueno, esta mujer, si la trato mal, si soy áspero con ella, va a ganar a alguien para Cristo. Y en ese sentido, hermanos, nosotros tenemos que vivir de esa manera. Recuerden aquel pasaje tan hermoso que escribió el apóstol Pablo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Hablando de esto mismo, hermanos, el principio que el apóstol Pedro quiere establecer, hermanos, aquí, no era tanto que los cristianos jamás sufrirían, no era que lo que quería establecer Pedro, no era tanto que los cristianos jamás sufrirían injustamente, como si que los cristianos, hermanos, deberían provocar el maltrato. Así que lo que menciona en el 4:15, y eso lo vamos a ver a detenimiento en el capítulo 4. Así que ninguno de vosotros padezca homicida, o ladrón, o malhechor, por entremeterse en lo ajeno. Es lo que viene en el verso número 15 del capítulo 4. Por eso, hermanos, se mantiene la idea principal desde el capítulo 2 en el verso 12, manteniendo buena nuestra manera de vivir.
El mal que los cristianos, hermanos, estaban sufriendo en aquella época, no debe ser ocasión, hermanos, para que caigamos nosotros, hermanos, en devolver mal por mal. Que nos gobierne la frustración, que nos gobierne la ira y empezar a desquitarnos nosotros mismos. Hoy nosotros vemos el cristianismo, hermanos, de una manera muy diferente a como se vivió en el primer siglo. No hay personas que entren a nuestros hogares, nos despojen de nuestros bienes, nos persigan, nos lleven a la muerte por decir que creemos en Cristo, por tener la escritura, por predicar libremente. A ese maltrato se está refiriendo Pedro aquí. Por eso está diciendo, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Si ustedes hacen el bien, se sujetan a las autoridades, obedecen. Como siervos están sujetándose a sus amos terrenales. Aunque los maltraten, ustedes deben de seguir adelante. La invitación, hermanos, aquí es para el esfuerzo de que nosotros continuemos adelante a pesar del sufrimiento. Pedro, hermanos, en el verso 12 del capítulo 4, les sigue animando a sus lectores diciendo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y Pedro lo está describiendo de una manera detallada, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y es que muchos cristianos, hermanos, llegaron a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Ya me pasó esto, ya me pasó aquello, estoy en esta prueba, me están faltando estas cosas, mi fe se está decayendo, tengo problemas en la familia, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con las personas y problemas en todos lados. Dice Pedro, no se sorprendan, no sientan que algo extraño les está sucediendo. El sufrimiento que Dios está permitiendo en ustedes es necesario. Continúen haciendo el bien. ¿Qué pudiéramos pensar, hermanos, si el Señor Jesucristo, cuando lo están clavando en la cruz, hubiera reaccionado con todo el poder que él tenía? Hubiéramos llegado a pensar qué falta de humildad, ¿verdad? Qué falta de mansedumbre. Y pudiéramos justificar y decir, bueno, es que lo están agrediendo, es que lo están lastimando. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Esta manera, hermanos, que tiene Dios para que le mostremos su amor, nuestro amor hacia Él, para que mostremos obediencia, para que mostremos sujeción, solamente tiene que ser probada a través del sufrimiento. No se sorprendan, hermanos, no nos sorprendamos del fuego de prueba que llega a nuestra vida. Continuemos haciendo el bien. Esa es la invitación, hermanos, en resumen de lo que Pedro quiere para sus lectores. En aquel momento fueron cristianos duramente atribulados. Hoy la tribulación, hermanos, se ha manifestado a nivel mundial con esta pandemia, con este virus. La invitación para nosotros, la aplicación sería seguir adelante, hermanos, sin bajar la guardia, seguir adelante, manteniendo nuestra fe, seguir adelante con nuestra obediencia a la palabra de Dios. No abandonemos la fe, hermanos, porque al final estamos para heredar bendición. Y no son bendiciones materializadas, habla de bendiciones espirituales, habla de bendiciones eternas, hermanos. Ya Pedro nos dijo en los capítulos anteriores que somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Debemos continuar, hermanos, con ese pensamiento y seguir adelante. Tal vez, hermanos, lo que usted está pasando siente que lo sobrepasa. Tal vez lo que usted está viviendo en este momento piensa que es lo más fuerte que está viviendo en su vida. Pero el Señor no nos va a probar más de lo que podamos resistir cada uno de nosotros. Hay ejemplos muy grandes, hermanos, de hombres del Señor que sufrieron mucho, pero era por la capacidad que tenían de soportar ese sufrimiento.
Aquí Pedro continúa acerca del padecer, hermanos, pero por causa de la justicia. Recuerden que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal para el cristiano. Dice el verso 14, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Está hablando de padecer injustamente. Si seguimos haciendo el bien y recibimos maltrato, aquí hay una bienaventuranza para nosotros. Una clave para tomarnos de ahí y seguir adelante. Escribe Pedro y dice, bienaventurados sois. ¿Cómo sería, hermanos, padecer por causa de la justicia? Que nos traten mal, ¿verdad? Por ser cristianos. Los cristianos del primer siglo se les trataba mal por el hecho de ser seguidores de Jesús. Se les llevaba a prisiones, a cárceles, a la misma muerte. Encendían caminos, hermanos, con ellos como antorchas, solamente por el hecho de ser cristianos. ¿A quién no estaban ofendiendo? ¿A quién estaban tratando mal? Si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados soy. La justicia era la principal preocupación de Pedro, hermanos, en estos versículos. En otras palabras, si el sufrimiento tiene que venir, hermanos, pero Pedro insistió que sea por hacer el bien y no por otra cosa, y que nunca, hermanos, el sufrimiento venga por hacer el mal. Cuando el sufrimiento viene por hacer el mal, es una consecuencia. Cuando el sufrimiento viene por practicar la justicia, hermanos, es una prueba. Es algo, hermanos, que nos está aquí llamando la Escritura, bienaventurados somos. El Señor Jesucristo, hermanos, mencionó en las bienaventuranzas, allá en Mateo capítulo 5, en el verso 10. Vamos a pedirle a nuestro hermano Raúl que si nos apoya con la lectura del verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense nada más, hermanos, qué bendición, cómo está llamando el Señor Jesucristo. Los que padecen persecución por causa de la justicia. Es el mismo pensamiento que tenía Pedro para escribir la carta. Y aquí encontramos la bienaventuranza, hermanos, la esencia de lo que Pedro está escribiendo. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Sigan adelante haciendo el bien. Sigan adelante esforzándose, luchando por mantener buena su manera de vivir entre los gentiles. Para lo que están murmurando de nosotros como malhechores, en el día de la visitación, glorifiquen a Dios diciendo, verdaderamente este era un justo, como lo mencionaron del Señor Jesucristo, verdaderamente era hijo de Dios. Tal vez aquí, hermanos, en esta tierra no haya justicia. Tal vez aquí en este mundo no encontremos nosotros una paz a nivel terrenal, hermanos, pero sí espiritual la podemos encontrar. Y esa paz es la que nos va a ayudar a seguir adelante, aun cuando hay padecimientos, hermanos. Pedro, hermanos, en el capítulo 4, en el verso 14 al 16, escribe lo siguiente. Vamos a pedirle a nuestro hermano Nahum que si nos puede hacer favor de leer. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Gracias, hermano. Fíjense cómo dice, hermanos, el verso 14. Porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿qué hace? Reposa sobre vosotros. Queremos que el glorioso Espíritu de Dios, hermanos,
more en nosotros, es algo que todos anhelamos y nos lo ha dado. Ya tenemos el Espíritu de Dios, hermano, reposando sobre nosotros. No lo perdamos a causa de la tribulación. No nos amedrentemos, hermanos, a causa del sufrimiento. Que la adversidad, que el sufrimiento, que la escasez no venga a perturbar nuestra fe para que podamos nosotros desmayar o dejar de lado el camino del Señor, hermanos. Pedro con esas palabras quiere animar a los hermanos que están siendo duramente atribulados, hermanos, a seguir adelante. Y vuelvo a repetir, la prueba, hermanos, se puede manifestar de muchas maneras. En su salud, en la economía, en ser más sensible al sufrimiento ajeno, porque hoy, hermanos, mucha gente está sufriendo. Y hay hermanos que se sienten muy mal por el sufrimiento de las demás personas. Y eso les merma su fe. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Esto estaba escrito. El sufrimiento es seguro en la vida cristiana. Y hoy estamos comprobando, hermanos, que el sufrimiento es a nivel mundial. Pero es mejor, hermanos, que esté sobre nosotros el glorioso Espíritu de Dios y seguir adelante, hermanos, manteniendo buena nuestra manera de vivir para que heredemos bendición eterna en la presencia de Dios. Amén. Mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, el Señor nos invita, hermanos, allá en Mateo 10, en el verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hablamos, hermanos, de que en ocasiones anteriores de que el hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Y escribía el autor, pero no obstante el interior, ¿qué hace? Se renueva. El hombre interior, el hombre espiritual, el ser espiritual que está en nosotros, hermanos, se debe de ir renovando. El cuerpo se va a acabar un día. No temamos, hermanos, aquellos que están matando el cuerpo. Con eso no estoy diciendo que seamos descuidados, ¿verdad? Que salgamos sin protección a la calle y que nos mate el virus. Que nos enfrentemos en lucha. No, no, no. Con aquellos que hacen la guerra contra los cristianos. Necesitamos nosotros, hermanos, ser prudentes. Pero vivir esta vida sin temor, confiando en Dios, de que Él es nuestro ayudador. Confiando de que Él está ahí para nosotros. Porque no se ha cortado la mano de Jehová para ayudar. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y sus oídos, hermanos, están atentos a nuestras oraciones. No deje de orar, hermano, hermana, no deje de orar. Si hay algo que llena de congoja su corazón, si hay algo que llena de pesadumbre su mente, ore a Dios. Pida a los hermanos que oremos por usted. Porque todos necesitamos, hermanos, que oren unos por otros. Lo necesitamos todos, hermanos. El autor de los Hebreos en el capítulo 13, en el verso 6, escribió lo siguiente, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque el hombre, hermanos, puede hacernos daño, puede lastimarnos, puede incluso hasta quitarnos la vida terrenal. Pero la vida eterna, la vida espiritual que nosotros tenemos, no nos la pueden quitar. No nos la pueden arrebatar. Solamente que actuemos mal. Solamente que devolvamos mal por mal. Solamente que dejemos de practicar la justicia. Así que, hermanos, adelante. Verso 15. Viene Pedro manteniendo esta línea de pensamiento y ahora nos está diciendo, sino santificad al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿En dónde debemos de santificar al Señor, hermanos? Desde adentro de nuestro ser. Está refiriéndose a la parte pensante, está refiriéndose a la parte consciente, a la esencia de cada uno de nosotros, hermanos. Es ahí donde nosotros glorificamos a Dios con nuestra mente. ¿De qué nos sirve, hermanos, a veces refrenar nuestra lengua y no decir las cosas cuando nuestra mente está ahí? Glorificar al Señor, hermanos, en nuestros corazones es estar llenos, hermanos, es estar llenos de la palabra de Dios, es estar llenos de su voluntad. Y también nos invita, hermanos, a estar preparados. Y dice aquí Pedro, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que venga a juzgar nuestra vida, ante aquel que venga a decirnos, ¿y tú por qué estás con gozo si te va mal? ¿Y tú por qué estás contento si tu vida ha sido pura tragedia? ¿Y tú por qué tienes esa esperanza si estás enfermo o estás desahuciado? Porque confío en Dios, porque tengo promesas de Dios, porque sé que esto aquí se va a quedar y la eternidad está esperando y el sufrimiento se va a acabar. Ya no hay hambre, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay lloro, porque el Señor está ahí, hermano. Y esa es la herencia de la cual nos habló Pedro desde el capítulo 2, hermano. Eso es lo que Pedro quiere transmitir, que a pesar del sufrimiento, de la adversidad, estamos para heredar bendición. El apóstol Pablo escribió, hermanos, a los colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjense cómo dice aquí, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Si Pablo, hermanos, fue capaz de escribir eso, si Pedro nos está hablando acerca del sufrimiento, ¿quién soy yo para no padecer? Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, padeció lo que padeció por amor de nosotros, ¿quién soy yo para no sufrir? Pablo le escribió a Timoteo acerca de esa defensa que debemos de presentar, acerca de esa actitud de mansedumbre y de reverencia que debemos demostrar para defender nuestra fe. Segunda de Timoteo 2, del 24 en adelante. Vamos a pedirle a nuestro hermano Refugio, si me hace favor de darle lectura, porque el siervo del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta cómo están todos aquellos que tienden tropiezo para el cristiano? Satanás los tiene amarrados. Satanás los tiene dominados. Y es por eso, hermanos, que nosotros no debemos de ser contenciosos con la gente, amables, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Dice apto para enseñar. Es por eso, hermanos, que abundamos tanto en la enseñanza. Es por eso que vamos desglosando la escritura parte por parte, para estar capacitados para presentar con mansedumbre la defensa de la fe que hay en cada uno de nosotros. El por qué el gozo, el por qué sigo esforzándome a pesar de la adversidad, a pesar del sufrimiento. Estamos para corregir, hermanos, a los que se oponen, por si quizá Dios tenga misericordia también de ellos y conozcan la verdad y se arrepientan. Acuérdense de Saulo de Tarso. La escritura habla de muchas conversiones
pero una de las que más me impresiona es la de Saulo de Tarso, de ser perseguidor, de tener autoridad para dar su voto y consentimiento para matar a los cristianos, a ser ese apóstol, hermanos, tan dedicado y tan consagrado a la obra del Señor. Desgastó su cuerpo por servir al Señor. Así que, hermanos, adelante. Judas también habla, hermanos, acerca de dice aquí, que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. Judas, en el verso número 3, escribe lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vamos a contender, hermanos, ardientemente. No vamos esa contención, hermanos, no se contrapone con lo que Pablo está escribiendo a Timoteo. Dentro de nuestro ser, hermanos, tiene que haber un fuego por defender la verdad. Tiene que haber, hermanos, una llama que nos invite a prepararnos y a defender lo que estamos creyendo. Y esto es ante el sufrimiento, y esto es ante aquellos que se burlan, y esto es ante aquellos, hermanos, que teniendo poder o autoridad están abusando del cristiano. Por eso la invitación viene de parte también del Señor: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Así que, hermanos, a seguir adelante. Yo con esto no quiero decir que sea fácil. Yo con esto no quiero decir que se va a acabar el sufrimiento, se va a acabar el llanto, se va a acabar el dolor. Pero sí va a aumentar nuestra fe, hermanos. Y nuevamente les digo, vamos a llevar todo esto al contexto. Cristianos perseguidos, cristianos atribulados, cristianos que están siendo despojados de sus bienes, cristianos entregados a muerte por creer en Cristo, por predicar de Cristo. Ese es el contexto bajo el cual Pedro lo está escribiendo. Dispersos y expatriados, no tienen morada fija. Hoy, hermanos, si analizamos la situación, pues realmente tenemos mucho más que aquellos hombres a los cuales recibieron esta carta que Pedro les escribió. Y si a nosotros nos anima, a ellos, hermanos, esta carta les dio valor, les dio el valor para seguir adelante siendo fieles al Señor. Espero que también a nosotros, hermanos, esta carta nos dé el valor de ser verdaderos cristianos y seguir adelante a pesar de la adversidad. No tire la toalla, hermano. Hermana, no tire la toalla. Sigamos adelante. Esto no se acaba, hermanos, hasta que el Señor venga. Y ya el verso 16, Pedro escribe: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Estos versos ya lo estaremos analizando, lo estaremos estudiando a más detalle, a más profundidad, si Dios nos da oportunidad la semana que entra. Le voy a pedir a nuestro hermano Refugio que pare la transmisión, que pare la grabación, y esta clase, hermanos, estará siendo compartida en la página de Facebook de la iglesia y en el canal de YouTube de un servidor. Así que, hermanos, pues ánimo y adelante, y si Dios nos da oportunidad, la próxima semana continuamos con este estudio.